Hoy por hoy, la detección precoz y el screening poblacional del cáncer de próstata se hace fundamentalmente con las determinaciones de PSA y teniendo en cuenta otros datos como pueden ser la edad, los antecedentes familiares y otros tipos de condicionantes del PSA, como explico aquí en la pizarra. Te voy a explicar en qué consiste el PSA, qué ocurre cuando se eleva y cuáles son los factores que tenemos en cuenta en la consulta para darle o no importancia. Normalmente cuando viene un paciente a consulta y tiene una elevación de ese PSA, que en España se toma generalmente como mayor de 4 nanogramos por mililitro, viene con un asterisco en la analítica o una flechita y por tanto el paciente viene un poquito ansioso. Normalmente lo primero que debemos hacer siempre es repetir ese PSA en 6-8 semanas para determinar si efectivamente es un PSA que está elevado y mantenido o si por el contrario es un PSA que ha elevado puntualmente. ¿Por qué? Porque eso suele ocurrir bastantes veces por determinadas circunstancias, que el PSA se eleva y luego baja al PSA basal. También es importante tener los PSAs anteriores y por eso hacemos énfasis en que los pacientes vengan a consulta pues anual o bianualmente para que podamos realizar este tipo de gráficas y este tipo de tener un poquito conciencia de la evolución del PSA a lo largo del tiempo del paciente. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta tanto el PSA total como el cociente PSA libre total, que es otro factor que podemos utilizar para determinar el riesgo de un cáncer de próstata en varones con un PSA entre 4 y 10, pero fundamentalmente lo que nos detenemos es más en la velocidad de PSA, que es la evolución del PSA a lo largo del tiempo, porque si la curva que ponemos es muy aplanada, por tanto la variación del PSA a lo largo del tiempo ha sido escasa, eso nos va a orientar hacia que no hay un proceso maligno, pero si la velocidad de PSA tiene una curva más aguda, más ostensible, eso nos puede orientar más hacia que haya un proceso maligno. Y por tercer punto, la densidad de PSA. La densidad de PSA tiene en cuenta el volumen de PSA y por eso en la consulta muchas veces medimos la próstata, normalmente con ecografía, la podemos medir también con resonancia magnética, porque esto nos va a dar el concepto que ya conocíamos de que a mayor próstata, mayor PSA. Pero lo que vamos a hacer es dividir el PSA por el volumen de próstata y si nos sale un resultado mayor de 0,15 y en algunos casos mayor de 0,12, o sea, a partir de 0,12 es valorable y a partir de 0,15 claramente es llamativo, nos va a dar más probabilidad de que haya un cáncer de próstata. Es muy sencillo, un paciente que tenga una próstata pequeña y bastante PSA, por ejemplo una próstata de 20 centímetros cúbicos con un PSA de 4, va a ser más sospechoso que aquel que tiene una próstata de 40 con un PSA de 4, ¿vale? Va a ser prácticamente el doble de densidad de PSA y eso nos va a orientar más hacia que pueda ser un cáncer de próstata. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces, afortunadamente, las elevaciones de PSA es más probable que sea una patología benigna que maligna. Pero teniendo en cuenta todos estos condicionantes, el urólogo puede hacer perfectamente una composición y valorar si es necesario hacer una biopsia de próstata para descartar un cáncer o no. Si te interesan este tipo de vídeos, si te ha gustado este vídeo, sígueme en el canal de YouTube y en redes sociales.